Conozca a Cuba primero y al extranjero después. Es una frase retadora. Viajar dentro de Cuba para un cubano es casi tan complicado como salir del país. Bueno, un poquito exagerado, pero sí es muy difícil. Y como este canal está creado para ayudarme a salir de mi zona de confort y documentarlo para ustedes, me he propuesto el reto de viajar dentro de Cuba, por el momento. Así que en el video de hoy te invito a que me acompañes a descubrir un nuevo lugar. Un lugar poco turístico, carente de grandes lujos, es un lugar humilde. Otro pedacito de Cuba que le abre sus puertas a todo aquel que quiera descubrir sus historias y secretos. Yo ya lo hice y por supuesto, lo resumí para ti. Buen día, ¿estas máquinas van para Cacocún? ¿Para Cacocún van estas máquinas? ¿Cuál? ¿Usted es el último? Cacocún, que me voy, empiezo ahí, me dice el negocio. Bienvenidos panitas a un video más. Bienvenidos desde una parada. Voy para Cacocún, caballero. ¿Ustedes saben dónde es Cacocún? Si no lo saben, no hay problema. Con el video de hoy se los voy a contar todo. Estas máquinas que están ahí atrás van para Cacocún. Aquí hay una cola tremenda. Estoy al lado de la molienda. Esta parada antes yo la conocía como la parada para ir para el aeropuerto. Pero bueno, aquí también se cogen cosas para los municipios, Cristino, Cacocún, para donde quiera por ir para allá. Todo lo que queda para allá, vayamos también. Se cogen cosas aquí. Llegamos. ¿Cómo está el transporte para acá? Bueno, cogí una máquina, 200 pesos. Caro. Caro si tienes que desplazarte todos los días. Pero bueno, aquí el transporte está mal, ustedes saben, donde quiera. Pero me imagino que también hay camiones y guaguas. Seguramente de la terminal intermunicipal Las Baleares, ¿se acuerdan? En el video anterior. Seguramente ahí sale alguna guagua, pero yo no le conozco el horario y ni lo intenté. A la entrada del pueblo se encuentra la fuente de San Pedro de Cacocún. Una fuente sin agua de San Pedro. Qué ironía. En el video de hoy espero poder descubrir cómo es la vida en Cacocún, qué hace la gente en Cacocún, cómo están los precios en Cacocún. Ya hasta el momento ya descubrimos el transporte. Les puedo decir también que hay 4G. Ya en eso le gana Cristino, porque en la entrada hay 4G. Quiero mezclarme un poco entre los ciudadanos de Cacocún y experimentar, aunque sea por un ratico, cómo es vivir aquí. Yo tengo familia aquí. Espero que me den un tour y me lleven a los lugares emblemáticos de Cacocún. Por cierto, no sé si sepa llegar a casa de mi familia porque no estoy segura de acordarme. Una de las primeras cosas que me llamó la atención nada más llegar fueron las colas. En todos lados había una fila de personas que intentaban comprar algo. Colas en las bodegas y en el registro civil también. Y ahora estoy frente al ferrocarril, que es esto de aquí atrás. Por acá hay unos trenes. Yes, ahí están. Y pues miren esta locomotora de 1920, como dice ahí. La cachita. La cachita para los amigos. Para toda la gente de Cacocún. Eso. Está bueno. ¿Viste? Aquí en Cacocún la gente pasa en bicicleta y cantando. Un teléfono público que funciona. ¿Qué? Y ahora sí, vamos a buscar algo de comer. Aquí tengo enfrente una tienda MLC, una candonguita y un mercado ideal, mi amor. Pero es que está todo alrededor de este parque, todo está aquí. En el mercado ideal realmente había muy pocas opciones y es una lástima porque es un local bastante grande que está habilitado para la venta de productos, pero no está bien utilizado. Y ahora veamos qué tiene para ofrecer esta tienda MLC. Una cafeterita de una taza. En esta tienda tampoco había muchas opciones, vamos, que no sé, te apetece comprar un champú. En la entrada había una tablilla con varias ofertas de cárnicos, pero la nevera estaba detrás del mostrador y nunca pude verla. Bueno, en la MLC, las cosas picha, como en todos los lugares aquí en los MLC, no suelo ver la gran cosa y todo es bastante carito.
Me hizo ilusión la cafeterita de una sola taza, por favor, la vida. Y bueno, creo que había picadillo y esas cosas, que eso a veces en alguien se pierde, a veces no es tan fácil conseguirlo. Y aquí me imagino que como hay menos personas, pues esas cosas se mantienen un poco más. Y en las candonguitas he visto los mismos precios, aunque la leche condensada, por ejemplo, que en Holguín vale 500 pesos, aquí la vimos en 600. Y ahora mismo estamos entrando como a una especie de bulevar, yo no sé si le llaman así, pero parece un bulevar. Miren. De eso mismo voy a hablar. Me llama la atención que hay muchas personas vendiendo pizza, pero en plan con sus cajitas y las traen ya hechas. Un poco raro, ¿ves? Porque van por ahí con las pisitas. Pero bueno, llegué aquí a un establecimiento que sí te la hacen al momento y vale 100 pesos igual que en Holguín. Bueno, tengo que hablarles de la pizza que me compré. Muy buena, por 100 pesos. Traía incluso como un jamoncito, como una salchicha, algo así. Buenísima. Ahora, los precios aquí, excepto esa pizza que tiene el precio normal de lo que vale en Holguín, 100 pesos. Otras cosas, las confituras y cosas así que son importadas, están un poquito más caras que en Holguín, un poco más caras. En plan, 20 pesos más, 30 pesos más. Me imagino que por la distancia las personas que lo traen la tienen que vender más cara, evidentemente. Bueno, hasta que apareció mi tía. Porque a mi tía le sucedió que dice ella que donde ella vive allá, porque ella vive aquí, pero vive también por allá, en un lugar un poco más alejado, que están haciendo un censo de vacas de donde ella vive. Y entonces ella se demoró. Conteo Nacional de la Agropecuaria. Un censo de vacas, es para contar cuántas vacas hay. Y por eso le surgió de imprevisto y por eso me había dejado embarcar. Pero ya llegó y ya me va a dar un tourcito. Estoy aquí. Me estaba diciendo que ahora mismo estamos en la calle central de Cacocún, que es la calle Camilo Cienfuegos. Justo enfrente tenemos una cola de papas, no te lo pierdas. Y muy buena. A 80 pesos la papa. Me estoy planteando hacer la cola. ¿La hacemos? No sé. No, sí, es lo primero que dije, lo único que veo aquí son colas. Cola. Desde que Pero llegué. eso es todos los días. Colas, que hay muy hechas ofertas. Para las bodegas, Como el combustible porque que yo le estaba comentando a mi tía que yo veo aquí que esto está bastante limpio en comparación con Holguín y casualmente teníamos enfrente Mira ahí, te la estoy enseñando. la carretica, dice ella, que recoge la basura. Esa es, pero mira qué limpio está todo. Está todo bastante limpio. Hay bastante realmente. conciencia de limpiar, pero deja que tú llegues a otro lugar. Se vienen casitas. Sí, hay sorpresas. Aquí vive mi primo. Trae agua. Agua del desierto. Agua salada. Las casas en Cacocún son diversas. Las hay de bloques, de ladrillos, con techos de zinc, de guano o una placa de cemento. Algunas tienen patios donde puedes conversar con el vecino de al lado. En casi todas hay un quinqué. Y el espejo antiguo no puede faltar. El piso siempre está muy limpio, excepto cuando llueve. Entonces da el fango al pecho y así es muy difícil mantener la limpieza. Si te está gustando el video, dale like y suscríbete. El aire. Eso no lo quito. Me debato entre ayudarte y seguir grabando. Espérate, yo controlo. Espérate, que hay que poner Ya nos encontramos los primeros lugares con basura. A mí me había extrañado. Y es que pasa igual que el Holguín. Lo que pasa es que yo me había movido solamente como por el centro de Cacocún. Pero ya cuando te vas alejando, hay circunscripciones a las que en este momento no le tocó que le pasaran a recoger la basura. Y pues ahí tienen su saquito. Ya lo vieron. Espérate.
espérate, cuéntame esto. Ah, yo te cuento, yo te explico. Mira, todo esto pertenece al Consejo Popular de Cacocún. Ajá. Pero del canal para allá, Que vamos a ir al canal. que vamos ahí, tú vas a ver, está en la división de mi barrio para otro barrio. Ajá. Las personas que vienen de aquel lado, la gran mayoría, un gran por ciento, ¿no? Ellas trabajan en una cooperativa. Ajá. Es una cooperativa de producciones agropecuarias, se dedica a los cultivos y demás. Congo, yuca, boniato. Etcétera. Lo que se produce aquí. Pero mira qué curioso. Estamos tan pegados que el que vive allá atrás te dice con una facilidad: voy a buscar el pan. ¿A dónde tú vas? A Cacocún. Bueno, tú estás en Cacocún. Pero bueno, si tú estás en Cacocún, porque ellos se sienten Porque ellos como son que- de la cooperativa. Ellos no viven en Cacocún. Exactamente. Entonces el que vive aquí adelante te dice: ¿a dónde tú vas? Te dice: a Goyito. Goyito es la cooperativa. Pero si estamos pegados, caballeros, lo mismo es Cacocún. Lo que pasa es que es un problema de culturas. Así es como que se han ido- diferencian. ¿Qué pasa? Oye, y aquí, ¿qué calles están asfaltadas? Porque las del centro, ya para acá Las no. del centro no, aquí después que se le dio cultura al sistema de acueducto. Sí. El acueducto nos trajo el sistema de agua. Muchas Por gracias. gravedad, muy bien, ya no hay que jalar el agua del pozo ni la casa de pero rompió las calles. Ah, porque esto tenía calle. Todo, mira, quedan restos. Pasó como en Holguín. Ah, en Holguín también pasan muchas Hubo zonas. que romper calles para poder poner las conductoras principales. Pero bueno, tenemos agua, eso sí. Bueno. Agua a las Y 24 aquí, del día. aquí no Salada, falta el esa agua. café blanca. Aquí no falta el agua, porque en mi No. casa no hay agua. No, aquí sí hay agua. Lo que no es el agua de Holguín. El holguinero dice: ay, qué mal está esa agua. Mentira, está buena, es potable. Está Viene mala. de un centro de potabilización. Está malita, está malita. Pero está malita porque no es agua dulce. Entonces estamos llegando al canal. Ya, vamos para el Tú canal. vas a ver. Ustedes saben que en todos los pueblos hay algo que los divide. En Cacocún es el canal. Para allá está la cooperativa y para allá está como el resto del pueblo, Cacocún, como dicen ellos. Entonces este canal debería tener agua, pero hay sequía y pues lo que hay ahora mismo es basura. Que la gente echa aquí basura. Y dicen que cuando llueve bastante sí se ha llenado y alcanza una profundidad peligrosa. Pero mira qué bien se hizo en el canal un trillo y eso nos permite pues acortar el paso. Vamos a bajar. Allí hay un caminito, pero no. Hay que hacer un trillo. Hay que hacer el trillo para llegar más rápido. Un zapato. Aquí te puedes encontrar con Sí, está bastante. no identificado. Ah, que la agua está mala, ¿viste? Ay, ahora para acá. Sala. Esta es más sala que la de Cristino, ¿o es la misma? Más salada que la de Cristino. Pero bien, Cristino, el agua de Cristino es un poquito Ah. más dulce. No se puede tomar. Oye, ¿Bien? sí. ¿Va a tomar agua? Es como tomar agua de mar. No, el parque de los coches de aquel lado y el de los bicis Para acá. es de Coche, y bici. bici. Si tú quieres un bici, para la derecha. Si quieres un coche, para la izquierda. ¿Y cuánto valen los coches y cuánto valen los bicis? A donde tú vayas, 10 pesos. 10 pesos. Los bici 20, los coches 10. 10 pesitos donde tú vayas, a donde tú vayas. Muchacha. Tú te montas. Cacocún es un pueblo pelotero y tiene un campo de pelota que está bastante bien cuidado. Pero no sé si ven en el video que justo enfrente, a apenas unos metros, está lleno de basura. No entiendo por qué. Entonces le decía: por ahí viene una chispita. Y la chispita pasaba por detrás de la casa de nosotros. Bueno, mira, una chispita. La chispita. cómo se mueve? ¿Tiene motor? Si tiene un motorcito, tú te sientas en la orillita y los compañeros pues se trasladan de un lugar a otro. Porque eso para trasladarse a un lugar corto. Claro. Quizás de Cacocún, Cristino Maceo, no sé. Pero mira, existe. Y mira, con su chapa y todo. Cacocún cuenta con un parque central. Alrededor de este hay una terminal donde paran las guaguas, las máquinas, todo lo que va de Holguín, Cacocún o a otras localidades. También está la tienda MLC, el Mercado Ideal que ya les mostré. Además hay una galería, una librería, la Casa de la Cultura, un cine y entre otros establecimientos particulares o estatales. Me alegró ver que aunque son discretas, existen manifestaciones culturales, artísticas en la ciudad de Cacocún, que eso es algo que, por ejemplo, en Cristino se extraña bastante. Bueno, nos encontramos una librería. No, y ya, con los 2 libros que compré, yo creo que más libros que en la feria del libro y mejores. Ya, yo creo que esa librería ya está mejor que toda la feria del libro de Holguín. Nos compramos estos 2 libros, uno de Oscar Wilde y otro de Kafka. ¿Qué? Para que ustedes vean que los lugares sorprenden. Y además entramos a una galería de arte que tenía una exposición
y pues muy referente a cosas religiosas relacionadas con santos y tal. Bastante bonito. A mí me llamó la atención uno de una señora ahí que no tenía título. El autor dijo, no, para este no le voy a poner nombre. Lo que tú quieras, mi hermana, pónselo tú. Este es el círculo social de Cagocún. Este es un club juvenil, Un un, club círculo, antiguo círculo social. Antes se le decía así, en todo, Sí, como en todos los municipios todo. había. Ahora es un club juvenil que se llama Club Juvenil El Tamarindo. El Tamarindo. Sí, porque aquí la gente no se complica mucho con los nombres, ya lo hemos visto. El restaurante frente al parque se llama El Parque y este se llama El Tamarindo. ¿Por qué? Porque hay una mate de tamarindo. Y mira cómo tiene tamarindo, buena para la salud, vitamina C. Mira, mira para allá. Entonces, este es el único lugar para distraerse aquí por las noches, por ejemplo. los Cuando hay jóvenes. así, actividades públicas, sí, este es el único lugar porque contamos con una plaza inmensísima que tú seguro la viste cuando subiste el elevado. Esa plaza es cuando haya actividades Más grandes. Más grandes, desfiles, actos, fiestas No, pero populares yo digo inmensas. en el día a día. El día a día es este, pero tenemos los establecimientos particulares. que Hay sí, bares. Que hay bares. Con ¿Y muy buenas- cafetería? También con muy buenas ofertas que ahí es donde la gente le gusta ir porque ¿Sí? si tú miras para allá está cerrado esto. ¿Y aquí qué hacen? ¿Ponen música y Sí, mira qué lindo está, mira que hay una tarima? Miren acá atrás, ven ese cartel que está ahí. Eso es un bar, caballero. Al lado de la línea, después de la línea, donde también hay casas, por cierto, miren. Todas esas son casas. Hay un bar que dicen que es bueno. Yo no sé, yo no he ido. Yo no voy a dar mi palabra, pero me dicen por aquí que es bueno. esto es un pueblo muy sencillo, muy humilde, de personas muy humanas, muy trabajadoras, eso sí, trabajan mucho, se sacrifican mucho, porque es un pueblo netamente agrícola. Y entonces otras personas, bueno, como yo, trabajamos en otros sectores, la educación, la salud, en otros sectores Claro. que dan bienestar a la sociedad. Tenemos muchas cosas que limar, claro. ¿Cómo no? Aunque Cagocún seguro tiene mejores condiciones que otros pueblos rurales en Cuba, esto no significa que sus ciudadanos no enfrenten los mismos problemas que en el resto de la isla. Los apagones, la inflación, la escasez y otros males sociales que mejor ni mencionar. Siempre intento mostrarles distintas perspectivas de los lugares que visito para que ustedes puedan crear su propio criterio sobre ellos. Pero en la mayoría de los casos solo puedo estar en los lugares durante unas horas, así que por razonamiento lógico, la realidad que les muestro es inevitablemente parcial. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, por favor déjenme su like y suscríbanse para seguir aprendiendo juntos. Yo no puedo dejar de despedir de ustedes. Chao. ¡Me fui!